Listo, empezamos con el problema número 1 de la práctica acerca del tema de funciones 3. Nos dicen que esta función, cuyo conjunto de partida de menos 3 hasta 1, que vamos a asumirlo como su dominio, tiene como conjunto de llegada este intervalo, que recuerda que no siempre va a representar nuestro rango. Para resolver el problema, vamos a ayudarnos en cuanto a este dato, de que nuestra función es sobreyectiva. Porque recuerda que esto significa que si nuestra función es del tipo sobreyectiva o suryectiva, que también es otra forma de llamarlo, nos están diciendo que el rango de nuestra función, que en este caso es h, debe de coincidir con nuestro conjunto de llegada, el intervalo desde P abierto hasta el punto Q cerrado. Entonces, en este caso puedo decir que la función va a coincidir el conjunto de llegada con su rango debido a que es sobreyectiva. Por lo tanto, si quiero hallar P menos Q, necesito hallar el rango de esta función. Y para eso, recuerda que este primer intervalo vamos a tomarlo como su dominio. Este primer intervalo vamos a tomarlo como el dominio, lo cual quiere decir que nuestra función h de x, bueno, acá al parecer hay un pequeño error de tipeo, si acá es h, esto deberíamos de considerarlo también como h, ¿de acuerdo? Cosa que nos estaría quedando que h de x es la función lineal menos 2x más 6, cuyo dominio, y lo vamos a escribir por acá, el dominio de dicha función h vendría a ser este intervalo que tenemos por acá. Lo asumimos como una aplicación, desde menos 3 hasta 1. Ahora sí, esto lo colocamos como una desigualdad doble, quiere decir que el x, los valores de justamente de nuestro dominio, van desde menos 3 hasta 1. El hecho de que sea cerrado en el punto menos 3 quiere decir que es mayor o igual que dicho valor, pero a su vez menor que 1. Y lo que hacemos es transformar o construir, mejor dicho, nuestra función h de x. Para eso necesito 2x. Entonces lo que voy a hacer que a partir de mi desigualdad es multiplicar por menos 2, negativo. Y recuerda que en la desigualdad, cuando se multiplica por una cantidad negativa, el sentido se ve afectado, inviertes. Menos 2 por menos 3, 6. X por menos 2, menos 2x. Y 1 por menos 2, menos 2. Y lo que hacemos es cambiar nuestro sentido. Acá debería ser el 6 mayor o igual y el menos 2x mayor. Continuamos porque estamos a un paso de terminar, simplemente tendríamos que sumarle una cantidad, como 6. Y cuando sumas o restas en realidad una cantidad, el sentido de nuestra desigualdad no se ve modificado. Por lo tanto, más 6 sería 12, mayor o igual, menos 2x sumado con 6, esto debe ser mayor que menos 2 más 6, 4. O también lo podemos escribir como 4 menor que menos 2x más 6, y esto a su vez es menor o igual que 12. Y lo que acabamos de construir, esto que estamos señalando, representa f de x. F de x es un número mayor que 4 y menor o igual que 12. Y recuerda que los valores de f de x para nosotros, ¿qué representa? El rango de nuestra función, que por cierto, acá un pequeño error, debería ser la función h de x en cuestión. ¿De acuerdo? Esta es la función h de x. Por lo tanto, el rango de h vendría a ser el intervalo abierto en el punto número 4 hasta el punto número 12 cerrado. Y con esto podemos comparar, ya que haciendo una analogía con el dato que tenemos por acá, podemos decir directamente que el valor de P es 4 y que el valor de Q es 12. Por lo tanto, para este problema, lo que me piden que es P menos Q, eso debería resultar 4 menos 12 menos 8. Lo cual quiere decir que para el problema número 1, la alternativa correcta debería ser la B, menos 8. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 nos dicen lo siguiente. Dada esta función que va desde 1 hasta 2, el cual vamos a asumir que su dominio, tiene como conjunto de llegada b, tal que esta función, que es la que tenemos por acá, nos piden calcular el conjunto b para que dicha función sea sobreyectiva. Y nuevamente este será un dato vital para resolver el problema, porque el hecho de que me digan que sea sobreyectiva
este conjunto B para nosotros que va a representar. Y esto, obviamente por la propiedad o por la teoría que conocemos, esto para nosotros va a representar el rango de la función f. Tenemos que encontrar el rango de f. Para esto, vamos a reescribir a la función f de x de la siguiente manera. F de x es x más 1 entre x cuadrado menos 1. Esto representa una diferencia de cuadrados, el cual es x más 1 multiplicado por x menos 1. Ahora, uno podría pensar, profesor, ¿sucedería algo si nosotros eliminamos el x más 1? En realidad sí, porque estaríamos cambiando nuestra función. Ahora, con respecto a lo que es este punto, este tema, no pasaría prácticamente nada porque este x más 1, si yo lo elimino, sigue estando definida nuestra función. ¿Debido a qué? Esta función tiene como dominio original, ¿de acuerdo? El dominio de nuestra función f tiene como dominio el intervalo que va desde 1 abierto hasta 2 cerrado. El problema es que, por ejemplo, si yo eliminase el x más 1 directamente, debería tomar en cuenta que ese x más 1 debe ser diferente de 0, ya que si originalmente fuese 0 tendríamos abajo una incoherencia. Por lo tanto, el x debe ser diferente de menos 1. Y va a ser posible eliminarlo, ya que el menos 1 no forma parte de mi dominio. Por lo tanto, esto de acá lo podemos eliminar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra función quedaría redefinida de la siguiente forma. F de x, vamos a colocarlo así, f de x la reescribimos como 1 sobre x menos 1, cuyo dominio sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, esto de acá lo vamos a construir. ¿A partir de qué? Empezamos. Que el dominio vaya de 1 a 2 quiere decir que el x es un número mayor que 1, ya que es abierto, y menor o igual que el punto número 2. Primer paso, le voy a restar 1 a ambos miembros. X menos 1, esto es mayor que 0 y esto es menor o igual que 1. Recuerda que lo que estoy haciendo es restar 1. Y lo que voy a hacer es que el x menos 1 lo necesito en el denominador, lo voy a invertir. Y para invertir, mucho cuidado con la regla que decía así. 1 sobre x menos 1, 1 sobre x menos 1, de forma práctica podemos cambiarlo. Este menor o igual lo mandamos para este lado, el 1 lo invertimos, 1 entre 1, 1. Este también lo cambiamos y al momento de invertir 1 entre 0, eso técnicamente, profesor, no existe. Pero recuerda que el x menos 1 no toma 0, sino un número muy cercano a 0. Y cuando nosotros desarrollamos 1 entre un número muy pequeño, eso es lo que quiere decir, se vuelve un número muy grande, el cual lo representamos como infinito. Entonces, este extremo quedaría infinito. Ya está. Lo que acabamos de construir, que es f de x. Y esa función f de x es mayor o igual que 1 y a su vez menor que infinito. Que este extremo usualmente no lo colocamos, lo entendemos en realidad. Por lo tanto, de acá llegamos a que el rango de nuestra función f debe ser el intervalo que va desde 1 cerrado hasta el extremo infinito abierto. Y recuerda que para nuestro problema, este rango debe ser idéntico al conjunto B. ¿Debido a qué? A que nuestra función es sobreyectiva. Este intervalo debe ser el conjunto B, el conjunto de llegada. Por lo tanto, para nuestro problema número 2, la alternativa correcta debería ser la D. Continuamos. Vamos con un problema adicional por acá, el número 6. Lo colocamos por acá y nos dicen lo siguiente. En la número 6 nos dicen que esta función, cuyo conjunto de partida, el cual asumiremos que es nuestro dominio, tiene como conjunto de llegada el intervalo de menos 13 hasta 3. Y el dato con el cual vamos a resolver el problema es que es biyectiva. Profesor, ¿a qué se refiere con que sea biyectiva? La teoría nos dice que para que una función sea de este tipo, debe cumplir dos condiciones, que sea inyectiva y que sea suryectiva. Debe ser inyectiva y suryectiva o sobreyectiva al mismo tiempo.
Vamos a ver cuál de estos dos hechos nos va a ayudar a resolver el problema. Para esto, uno podría pensar, pero profesor, esta es una cuadrática y una cuadrática no es inyectiva, ya que si trazamos una recta del tipo horizontal, estaría cortando en dos puntos, lo cual no implica que sea una función inyectiva. Y es verdad, lo que sucede es que en este caso, y lo comentamos en la sesión, es que esta función aparentemente cuadrática y que no es inyectiva, podemos convertirla en una si es que nosotros acotamos adecuadamente el dominio. Por ejemplo, si consideramos una porción como esta parte. Así que por el momento no la vamos a analizar de todo, ya que depende de A y B, los cuales no conocemos. Ahora, vamos a utilizar el hecho de que su conjunto de llegada, esto de acá, recuerda el rango de la función. Y esto lo anotamos por acá. Ese conjunto de menos 13 hasta 3 representa el rango de la función. Pero profesor, ¿eso no solo cumple la suryectiva? Claro, recuerda que es una función biyectiva, la que obviamente debe ser suryectiva también. Como debe ser suryectiva, este intervalo representa el rango de nuestra función, desde menos 13 hasta 3. Y con este hecho nos vamos a apoyar, porque nuestra función, que es f de x, tiene como regla de correspondencia ax al cuadrado más b. Ojo, acá hay un dato importante, y es que el a me dicen que es negativo. Por lo tanto, de esta función tenemos su dominio. ¿De acuerdo? Recuerda que el dominio de esta función está representado por ese primer intervalo, el conjunto de llegada, perdón, el conjunto de partida, el intervalo de 1 a 3. Y lo que hacemos es construirlo o escribirlo, perdón, de forma que el x, los valores del dominio, sean mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 3. Una desigualdad doble. Empezamos. Primero formamos el x cuadrado. Y para eso elevamos al cuadrado sin ningún problema. Esto sería 1 y por acá sería 9. ¿De acuerdo? El paso que estamos haciendo por acá es elevar al cuadrado. Siguiente. Lo vamos a multiplicar ahora a ambos términos, a los 3, por una cantidad a, que por cierto, por eso está el dato que a es negativo. Si a es menor que 0, el sentido se va a ver modificado. 1 por a. Recuerda que esto es negativo y por eso el sentido lo cambio. El hecho de que sea negativo no quiere decir que necesite exclusivamente llevar su menos. El a de por sí ya tiene su signo. A por x cuadrado, ax al cuadrado. El signo lo cambiamos y 9 por b, 9a. Perdón, por a, 9a. Y finalmente lo que vamos a hacer por acá es sumar la cantidad b para terminar la construcción de f de x. Sería a más b. Esto es mayor o igual que a x al cuadrado sumado con b, mayor o igual que 9a más b. Ya está. Ya hemos construido nuestra expresión, ¿qué cosa? F de x. Pero permíteme cambiarlo de posición. Ax al cuadrado más b lo escribimos de menor a mayor. Esto es mayor o igual que 9a más b. Simplemente estoy cambiando en orden. Y esto es menor o igual que a más b. Esto que acabamos de construir, recuerda que es f de x. ¿De acuerdo? Y f de x es mayor o igual que 9a más b y menor o igual que a más b. Los valores de f de x que representan para nosotros el rango de nuestra función. El rango de f vendría a ser el intervalo que va desde 9a más b hasta el punto a más b. Y acá el problema está casi resuelto, porque recuerda que este rango debe de coincidir con nuestro conjunto de llegada porque es biyectiva. Esto implica que sea suryectiva, y el hecho de que sea suryectiva es que estos dos intervalos deben ser los mismos. Sí, el rango debe ser idéntico a este conjunto de llegada B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, igualamos ¿qué cosa? Este término que está por acá, el primero, según lo que tenemos, debe ser menos 13. Y este último deberá ser 3. Con esto formamos un sistema de ecuaciones, el cual sería así. 9a sumado con b debe ser menos 13. Y por acá tendríamos que a más b debe ser 3.
Lo que haremos para resolver dicho sistema, por casualidad que es lo que me preguntan, a más b, tenemos que hallar los valores de a y b necesariamente. ¿Vamos a sumar directamente? No, yo diría que restemos. Vamos a restar de arriba hacia abajo, de manera que se eliminaría el b, ¿de acuerdo? Sería b menos b se va. Tendríamos 9a menos a, 8 veces a, igual a menos 13 menos 3 menos 16. Por lo tanto, el valor de a es menos 2. Y el valor de b es inmediato, porque menos 2 más un número b me debe dar 3. El b entonces implica que sea 5. ¿De acuerdo? Menos 2 más 5, eso me da más 3. Me preguntan qué cosa, la suma de a más b. Por lo tanto, y esto lo escribimos por acá, el resultado final de la suma de a con b debe ser menos 2 más 5, 3. Lo cual nos quedaría la respuesta o la alternativa D. Para el problema número 6, la alternativa correcta debería ser la D. Siguiente, vamos con un problema adicional por acá, la número 7. A ver, ¿qué nos dice la número 7 por acá? Esta función, ¿de acuerdo? Tiene su dominio. Esta parte de acá sería su conjunto de llegada y nos dan la regla de correspondencia. ¿Qué nos dicen? Nuevamente, esta función se trata de una función sobreyectiva. Por lo tanto, lo que nosotros debemos entender, como en los ejercicios anteriores, es que el rango de esa función f debe ser el intervalo que va desde m cerrado hasta n abierto. Y lo hallamos. ¿A partir de qué? De que conocemos la regla de correspondencia de f de x, que va, o que es 2x cuadrado menos 4, cuyo dominio asumimos que es el conjunto de partida. Lo asumimos con una aplicación, que sería desde menos 2 hasta 3 abierto. Escribimos este dominio como una desigualdad doble, es decir, que x es un número mayor o igual que menos 2, pero menor que 3. Y empezamos. Elevamos al cuadrado esta expresión. Sí, el primer paso será formar nuestro x al cuadrado. Y para eso recuerda que hay una regla práctica. Si elevamos al cuadrado y estamos frente a un extremo negativo y a otro positivo, definitivamente acá nos queda mayor o igual que 0. Y al otro lado, pues escogemos al mayor. Menos 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. El mayor de todos estos es 9. Y como este 9 viene precisamente del 3, lo coloco o lo llevo con todo y su signo. Ya está. Ahora sí, construimos el 2x cuadrado, para eso lo multiplicamos a toda esta expresión por 2, ¿de acuerdo? Una cantidad positiva, no pasa nada con el sentido, sería 0, menor o igual que 2x al cuadrado, menor que 18. Le restamos 4 a ambos miembros. Recuerda, cuando sumas o restas no pasa nada con el sentido. Y tendríamos que sería desde menos 4 menor o igual a 2x cuadrado menos 4 menor que 18 menos 4, 14. Finalmente hemos encontrado la función f de x. Es mayor o igual que menos 4, pero menor que 14. Recuerda que este intervalo representa el rango de nuestra función f, que sería desde menos 4 cerrado hasta el punto 14 abierto. Ya está. Identificamos quién es m y quién es n según nuestro problema. Vamos bien porque el extremo m es cerrado, entonces esto quiere decir que el m debe ser menos 4 y de la misma forma que el n es 14. Por lo tanto, el problema me está preguntando acerca de la suma m más n. Esa suma sería menos 4 más 14, 10. Que sería la respuesta para este problema, la alternativa B. Continuemos. Vamos con un problema por acá. Vamos con el número 8. ¿De acuerdo? Colocamos el número 8 por acá y lo desarrollamos ahora mismo. Tendríamos lo siguiente. A ver. En el número 8 nos dicen que esta función se trata de una función biyectiva. Y recuerda que al hablar de una función biyectiva, podemos usar el hecho de que es una función del tipo inyectiva y suryectiva al mismo tiempo. En base a eso nos están preguntando o nos están pidiendo m, el valor de m que es uno de estos extremos, y evaluado en la función inversa
cuyo valor es n cuartos. A ver, entonces lo podemos hacer así, chicos. Empecemos. Vamos con el siguiente hecho. Esta función f de x, ¿de acuerdo? Esta es nuestra función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 2x más 8. Vamos a reescribirla, pero antes de eso, recuerda que el dominio de esta función es el intervalo que va desde 10 cerrado hasta m, también cerrado. Notar que el m es un valor mayor a 10, ojo, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. No tiene sentido que el m sea 2 o 9 o 5. No puede haber un intervalo de esa forma. Listo, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. F de x vamos a reescribirlo. Lo que pasa es que acá tenemos una cuadrática o una función cuadrática donde hay un término lineal y para esto vamos a construir nuestro TCP. X al cuadrado menos 2x completamos cuadrado, que haya menos 12 quieres o nos sugiere que debe ser el siguiente término 6 al cuadrado, 36 y menos 36. Ese va a ser mi artificio. A esto le sumamos 8, lo cual quiere decir que f de x lo podemos escribir como x. Toda esta expresión de acá formaría nuestro binomio al cuadrado. X menos 6 al cuadrado. Menos 36 más 8, eso debería ser menos 28. Ya está. Ahora sí. Esta es otra forma de escribir f de x. Lo que haremos por acá es construirlo. Si nuestro dominio va de 10 hasta m, quiere decir que el x es un valor mayor o igual que 10 y a su vez menor o igual que m. Y lo que hacemos es construirlo, pero no conocemos m. Adelante, lo trabajamos. Primer paso, vamos a restarle 6. Esto quiere decir que si yo le resto 6, el sentido no se ve modificado. 4 menor o igual que x menos 6 y esto es menor o igual que m menos 6. Ya está. Siguiente paso, elevamos al cuadrado. Y acá no hay ningún problema porque recuerda que m es un número mayor que 10. Esto es positivo, no pasa nada. Al cuadrado sería 16, menor o igual que x menos 6 al cuadrado, y esto es menor o igual que m menos 6 elevado al cuadrado. Finalmente, le vamos a restar 28 a ambos términos. Y cuando restamos no pasa nada con el sentido. 16 menos 28, esto es menos 12. Esto es menor o igual que x menos 6 al cuadrado menos 28. Y esto es menor o igual que m menos 6 elevado al cuadrado menos 28. Ya está. ¿Qué hemos encontrado? Nuestra función f de x. F de x es mayor o igual a menos 12 y menor o igual a m menos 6 elevado al cuadrado menos 28. Recuerda que por ser una función suryectiva, es decir, en esta parte nos dicen que la función es biyectiva, por lo tanto debe ser suryectiva también. El rango de nuestra función, que sería el siguiente intervalo, va desde menos 12 ¿hasta qué punto? Hasta el punto m menos 6 al cuadrado menos 28. Este intervalo debería ser nuestro rango, que por cierto también debe ser el conjunto de llegada por ser una función suryectiva, ya que es biyectiva. Este intervalo entonces debe de ser igual al intervalo que tenemos como dato, que es nuestro conjunto de llegada de n a 36. Esto debe ser igual al intervalo que va desde n cerrado hasta 36. Con esto podemos hacer una comparación y decir que n es menos 12. Primer valor, ya encontramos el valor de n, es menos 12. Ahora, para encontrar el valor de m, tendríamos que considerar que m menos 6 al cuadrado menos 28 debe ser igual a 36. M menos 6 al cuadrado debe ser igual, si lo mando a sumar, sería 36 más 28, 64. Y acá tenemos de forma práctica dos valores para el m. El m menos 6 puede ser 8 o el m menos 6 puede ser menos 8. Lo cual implica que el m o es 14 o el m es menos 2. Recuerda
algo que habíamos comentado hace un momento, y es que el m es una cantidad mayor que 10, porque si fuese un valor como menos 2, no tiene sentido que tengamos un intervalo que va desde 10 hasta menos 2, escrito de esa manera. Por lo tanto, asumiremos que el valor de m debe ser, para este caso, 14. Ya tenemos n, ya tenemos m. ¿Ya podemos calcular prácticamente lo que nos piden? Todavía no, porque si bien es cierto el valor de m es 14, ya tendríamos este valor que está por acá, pero lo que nos está faltando es hallar la función inversa de f evaluada en n entre 4. Entonces vamos a encontrarlo por acá. Se pide, a ver, este de acá era 14 si no me equivoco, vamos a colocarlo acá, el m nos había salido 14, y lo que nos están pidiendo es lo siguiente, se pide el valor de m que es 14, lo estoy colocando para acá, más la función inversa evaluada en n entre 4. Si n es menos 12, entre 4 debería ser menos 3. Me están preguntando acerca de la función inversa evaluada en menos 3. Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Podríamos calcular la función inversa directamente y luego evaluarla en menos 3, pero te propongo hacerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Por acá. Sabemos que en la función inversa evaluada en menos 3 nos debe devolver un valor a. Pero recuerda que en la parte teórica hemos visto que esto significa que la función original evaluada en el valor a nos debe resultar menos 3. ¿De acuerdo? Esto es lo que habíamos visto en la parte teórica. ¿Te acuerdas? Si el punto xy pertenece a la función f, o mejor dicho, lo vamos a poner con otras letras, el punto mn pertenece a la función f, en lo que sabemos según la parte teórica es que f de m debe darme n. Pero en la función inversa, ¿qué es lo que ocurre? Que el par ordenado cambia. Es decir, primera componente será n y la segunda m. Cambio estos dos. Por lo tanto, la notación deberá ser que la función inversa evaluada en la primera, que es n, me debe dar m. Entonces, podemos utilizar este hecho para resolver el problema sin la necesidad de encontrar la función inversa. Pero eso sí, una pequeña observación, y es que este valor de a debe pertenecer al dominio de nuestra función original. Atento con eso, no puede ser cualquier valor. Supongamos que el valor de a me salga 5, pues lo descarto porque recuerda que nuestro dominio debe ser de 10 hasta m, que resulta ser 14. No puedo tomar un valor que no esté en este dominio. ¿Quién es f de a? Nos ayudamos con nuestra función. F de x tiene esta regla de correspondencia, por lo que f de a será a cuadrado menos 12 por a sumado con 8. Esto me debe dar como resultado menos 3. Este menos 3 lo mandamos a sumar y tendríamos a cuadrado menos 12a más 11 igual a 0. Y notamos rápidamente el aspa simple. A por a, 11 y 1. Menos y menos. Corrobora por favor el aspa. Me parece que sí cumple. Ya está. Eso es menos 12. Por lo que los factores serían a menos 11. Los factores acá serían a menos 11 multiplicado por a menos 1. Esto igual a 0. Igualamos a 0 cada uno de ellos, es decir, el a menos 11 igual a 0, a vale 11, o el a menos 1 igual a 0, el a es 1. Recuerda que de estos dos, solo uno forma parte de nuestro dominio, y es justamente el a 11. Recuerda que el 1 es un valor que hace que esto se cumpla, sí, pero recuerda que el 1 no pertenece a nuestro dominio. Ese valor de 1 no está en nuestro dominio. Ahora sí, como ya sabemos que f inversa evaluado en menos 3 me debe dar a, y ese valor de a es 11, el problema está resuelto. Por lo tanto, el valor de m sumado con la función inversa evaluada en n sobre 3, si no me equivoco, a ver, permítame un segundo para verificar cuánto era n entre 4, perdón, n entre 4 debe ser, el valor de m nos salió 14, más
la función inversa evaluada en n entre 4, que era justamente menos 3, nos da como resultado, habíamos asignado que esto nos queda a, y el valor de a nos resultó, ¿qué cosa? 11. Por lo tanto, esta suma debe ser 25. Esa debería ser la respuesta para el problema número 8. La clave debería ser la B. Continuamos, vamos con dos ejercicios adicionales. Vamos primero con la número 9 por acá. ¿Qué nos dice la 9? Tenemos una función del tipo sobreyectiva, ¿de acuerdo? Es lo que nos dicen, y con este hecho vamos a resolver el problema. Que la función sea sobreyectiva, debo entender que el intervalo resultante del conjunto B debe ser el rango de nuestra función f. Entonces, este conjunto de llegada B debe ser idéntico al rango de nuestra función f. ¿Por qué hecho? Porque la función es sobreyectiva. Listo, con esto acabamos, porque la función tengo su regla de correspondencia, que es x al cuadrado más 1, cuyo dominio asumimos que es el conjunto de partida. Lo asumimos como una aplicación, desde menos 1 hasta 2. Este intervalo sabes que debemos colocarlo como una desigualdad doble, desde menos 1 hasta 2, y formamos nuestro f de x. Lo elevamos primero al cuadrado. Atento que acá tendrías que tener mucho cuidado, ya que al elevarlo al cuadrado, negativo, positivo, mayor o igual que 0 directamente. Y acá el mayor, menos 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Escojo al mayor, 4, y este, como proviene del 2, lo llevo con todo y su signo. Ahora sí, finalmente le sumamos 1 y el problema estaría totalmente acabado. 1 menor o igual que x al cuadrado más 1 menor o igual que 5. Hemos formado f de x. F de x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 5. Esto quiere decir que el rango de nuestra función f vendría a ser el intervalo que va desde 1 cerrado hasta 5 también cerrado. Con esto ya podemos dar respuesta al problema, porque el intervalo b tiene esta forma, de a hacia b. Entonces debo de considerar que el valor de a debe ser 1 y que el valor de b debe ser 5. Recuerda que esto debe ser mi conjunto de llegada, por ser una función sobreyectiva. Ya está. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pregunta el problema? La suma de a y b. Me preguntan a más b. Esa suma me debe dar 1 más 5, 6. La respuesta para este problema sería la alternativa B. Y terminamos con este último problema. Vamos con el número 10. En el problema número 10 nos dicen que un intervalo sobre el cual esta función es inyectiva. Recuerda que esta función cuadrática aparentemente no es inyectiva, pero si asumimos que su dominio es una cierta parte de los reales, porque su dominio, así nada más, debemos entender que es R. Si nosotros acotamos el dominio, lo que vamos a obtener es posiblemente una función del tipo inyectiva. Para esto vamos a analizar la gráfica, ¿de acuerdo? A ver, sería lo siguiente. Vamos a colocarlo por acá, ¿de acuerdo? Esperemos que nos ayude este plano que está acá. Vamos a colocar nuestros ejes. Vamos a colocar Y por acá y X acá. Recuerda que para dibujar esto podríamos hacerlo con técnica de graficación, pero simplemente vamos a utilizar en esta situación el vértice, el H punto y coma acá. ¿Quién es H? El menos B sobre 2A. Sería menos, B en este caso es 4 positivo, sobre 2 veces el valor de A, que por cierto A es menos 1. Por lo tanto, el valor de H nos estaría saliendo 2. Menos 4 entre menos 2. Y para hallar el valor de K, lo que hacemos es que en nuestra función reemplazamos ese valor de H2. Si reemplazamos el 2, 2 al cuadrado 4, con menos, menos 4. 2 por 4 más 8, menos 9. Esto nos daría 8 menos 4, 4, menos 9, menos 5. Ya está. El vértice entonces de nuestra
parábola, sí, recuerda que la representación gráfica de esta función vendría a ser un lugar geométrico llamado parábola. Ese vértice debería ser el punto 2, punto y coma menos 5. O sea que es un punto ubicado en el cuarto cuadrante, si no me equivoco. Entonces vamos a dibujarlo con precisión. Este sería nuestro eje Y. Vamos a colocar a nuestro eje X por acá. ¿De acuerdo? Este sería nuestro eje. Vamos a colocar Y y nuestro eje X. Y empezamos a colocar primero nuestro vértice. El H, ¿de acuerdo? Sería la abscisa 2 y la ordenada menos 5, exagerando por acá. Entonces, este puntito que vamos a señalar de esta forma, ¿sí? Este punto que va a ser la intersección de esa abscisa y esta ordenada, este que está por acá con este otro, vendría a representar el vértice. ¿De acuerdo? Ese es el vértice de nuestra función. Este puntito es nuestro vértice. Lo colocamos. Ahora, esa función será una parábola abierta hacia arriba o hacia abajo. Eso me lo dice justamente el coeficiente principal. Menos 1. Quiere decir que es una parábola hacia abajo, por acá. ¿De acuerdo? Es algo así. Es una parábola de esta forma. Es más, si quisiera dibujarlo con precisión, este punto de corte recuerda que es el término independiente de tu función, ya que el x vale 0. 0, 0, menos 9. Este puntito exactamente debe ser menos 9. Ahora sí, esta es la gráfica de nuestra función f de x y lo que vamos a hacer es analizar estos intervalos y ver quién nos da una función inyectiva. Para que sea inyectiva debemos tener la porción de la parábola que sea de esta forma, que solo corte en un solo punto a cualquier recta horizontal. Si por ejemplo tenemos una parte de la parábola así, pues ya no lo contamos ya que tendríamos 2 puntos de corte. Así que atento con eso. Borramos esto y empezamos. Descartamos algunos intervalos. Empecemos con la primera alternativa, de 0 a 3. Si yo considero desde x0 hasta 3, recuerda que el punto 3 estaría por acá. De 0 a 3 sería esta porción de la gráfica, sube y vuelve a bajar, porque su altura 3 está por acá. Ni hablar. Trazas una recta, corta en 2 puntos, no, nada que ver. Entonces, para la primera, no es una función inyectiva, ya que nos resulta algo así. Trazas una recta por esta parte y ni hablar, corta en 2 puntos. Así que la alternativa no es una opción. Vamos con B, de menos 6 hasta 3. Tampoco, porque si es menos 6 estaría por acá, estamos hablando de un punto por acá, hasta el punto 3 debería ser esta parte de la parábola. Claro, si este es 2, 3 está por acá adelante. Trazas tu recta, ni hablar, corta en 2 puntos. Entonces la segunda no es opción. Me parece que esta sí lo es, porque si consideramos de 3 a más infinito, este es el punto 3, ubicamos cuál sería su ordenada, que sería justamente este puntito que está por acá, borramos esta parte, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a obtener es que la porción que va de 3 a más infinito, o sea, todo esto que voy a señalar de verde, vamos a ver, esto que señala de verde, sí, corresponde a una función del tipo inyectiva, porque sería prácticamente una rama de este tipo. La alternativa C, sí es un intervalo por el cual nuestra función es inyectiva. Ahora, si el problema está bien propuesto, la alternativa D no debería ser. De menos 9 hasta 6, y definitivamente no lo es, porque menos 9, el x menos 9 está por acá, vendría a tomar toda esta rama hasta el punto 6 que está delante del 3, o sea, algo así, hasta esta parte. Trazas una recta, corta en 2 puntos, ni hablar. Esta función, en este caso, debe ser inyectiva para este tramo, de 3 a más infinito, que sería la respuesta para el problema número 10.